Para entender de verdad la historia de un país, a veces la clave está en mirar de cerca la vida de una sola persona. Hoy nos vamos a centrar en una de esas figuras, Jorge Basadre, un hombre cuya vida no solo cuenta la historia del Perú, sino que refleja sus grandes desafíos y, sobre todo, sus esperanzas. Todo arranca aquí, en 1903. Justo en el comienzo de un siglo que lo iba a cambiar todo, nacía la persona que dedicaría su vida a descifrar y contar la historia de la República Peruana. Pero ojo, lo que de verdad marca este inicio no es solo el año, es el lugar. Basadre nace en Tacna, una ciudad que en ese preciso momento estaba bajo ocupación chilena. Y esto, que podría parecer un simple dato, es en realidad la semilla de la que brotará toda su obra. Es que esa experiencia inicial nos da la primera gran clave de su vida. Tacna fue, para él, su cuna y al mismo tiempo su cautiverio. Claro, crecer en un territorio en disputa le dio una perspectiva totalmente única sobre qué significan la identidad, la nación o la memoria histórica. Esa conciencia, forjada allí, en la frontera, fue el motor que lo empujó de cabeza al conocimiento. Su camino, como era de esperar, lo llevó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y fue allí, en la Facultad de Letras, donde encontraría las herramientas para empezar a ordenar y a contar la complicadísima historia de su país. Pero que nadie se equivoque, ¿eh? Basadre no fue el típico intelectual encerrado en su despacho con sus libros. Para nada. Su compromiso iba mucho más allá del mundo académico. Se convirtió en un auténtico servidor de la nación, con una vocación que superaba de lejos la palabra escrita. Puso todo lo que sabía al servicio del Estado y lo hizo en puestos de una responsabilidad enorme. Fue director de la Biblioteca Nacional, imaginen, el guardián de la memoria impresa del Perú, y también ministro de Educación, una posición absolutamente clave para dar forma al futuro de las nuevas generaciones. Y su trabajo debió de ser tan bueno que no ocupó ese cargo una sola vez. No, fue nombrado ministro de Educación en 2 ocasiones distintas. 2. Un hecho que, nos deja bastante claro la confianza que el país tenía en su visión para guiar la formación de sus futuros ciudadanos. A pesar de su impresionante trabajo en lo público, si hay un legado que perdura por encima de todo, es su obra escrita. Aquí entramos en su faceta más conocida, la del intelectual que usa las palabras para fundar, la del arquitecto que ayudó a construir la memoria de toda una nación. Hay 2 obras monumentales que lo definen. Por un lado, Perú, problema y posibilidad. Un ensayo que fue una auténtica revolución porque se atrevió a diagnosticar las fracturas del país, ese abismo entre el Perú oficial y el Perú profundo. Pero no se quedó solo en el análisis, también iluminó el camino hacia una nación más unida. Y por otro lado, su obra colosal, la historia de la República del Perú, el trabajo de toda una vida que por primera vez ofreció un relato coherente y completo del país, convirtiéndose en la referencia indispensable para que el Perú se pudiera entender a sí mismo. Al final, la trayectoria de Basadre, que empezó en una ciudad ocupada y acabó con la construcción de una memoria nacional, nos deja en el aire una pregunta fundamental. Una pregunta que, de hecho, va más allá de las fronteras del Perú. ¿Qué lecciones del pasado son las que realmente definen el futuro de una nación? Es la reflexión que él nos legó y que hoy, quizás más que nunca, sigue esperando una respuesta.